Bien, siguiendo con la telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 6 de febrero de 2025, tenemos el tema detección precoz y manejo inicial de leucemia aguda. Tenemos como expositora a la doctora Alicia Yanet Mafaldo Rengifo. Ella es coordinadora del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La doctora es egresada de la Universidad Nacional de la Amazonía como médico cirujano e hizo la especialidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2018. Actualmente es médico asistente de hematología en la clínica Javier Prado. También es médico especialista en hematología en nuestro instituto y también en el instituto, en el Hospital del Niño de Breña. Ha sido médico asistente de hematología del Hospital Regional de Cajamarca en el año 2018 y médico residente de hematología en el Hospital Arzobispo Loaiza del 2015 al 2018. También ha participado en taller multidisciplinario de adaptación de estándares de atención psicosocial en cáncer infantil en el Perú, organizado por la OPS y el MINSA. Tiene una estancia formativa en el Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Santa Cruz, San Pau, Barcelona, España. Ha participado en el Simposio Colombiano de Mieloma y Linfoma de la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología en Bogotá. Tiene una actualización en el manejo, diagnóstico y manejo de trastornos hematológicos malignos en la práctica diaria, organizado por la Sociedad Peruana de Hematología de Lima. Es miembro de la Sociedad Peruana de Hematología y miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría. Doctora Alicia Mafaldo, bienvenida, buenas tardes. Puede continuar usted. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias por la extensa presentación. Muchas gracias por los honores y bueno, yo contenta de participar con ustedes y poder aportar un poquito, sobre todo en este mes que estamos en el mes justamente de la lucha contra el cáncer infantil. El 4 de febrero ha sido el día de la lucha contra el cáncer y para el 15 de febrero tenemos justamente la lucha contra el cáncer infantil. Y en esta semana pues estamos procurando reforzar un poco acerca de la identificación precoz de todas estas neoplasias, de estos problemas que ocurren lamentablemente en la infancia, ¿no? Y bien, pasamos justamente ya a ver un poco sobre el tema que nos compete ahora. Eh, bien, un momento, déjenme compartir mi pantalla. Creo que sí lo pueden ver. ¿Me confirman, por Sí, favor? doctora, sí se ve su diapositiva. Ya, uy, se fue. Hola, ya no se ve. Tiene que compartir de nuevo, doctora. Sí, sí, sí. Sí, acá está. Muy bien. Entonces, el tema que vamos a compartir ahora es un poco sobre justamente la detección precoz de leucemia aguda, cómo la identificamos de manera precoz y cómo podemos dar un manejo inicial, ¿no? Eso básicamente es lo que nos reúne ahora. Uy, déjeme, se fue mi pantalla nuevamente. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Bien. Bien, siempre me gusta empezar con un caso clínico. Nosotros vamos a ir viendo algunos signos, algunos síntomas, y si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano o también me pueden interrumpir, no hay ningún problema, y vamos em, absolviendo las dudas que ustedes puedan tener en el transcurso de la presentación. El tema es detección precoz y manejo inicial de leucemia aguda. Eh, Les presento un caso, una niña que viene de Huacho. Nosotros, al ser instituto, recibimos niños de todas partes del país, ¿no? Como referencia o de manera espontánea que vienen por emergencia, ¿no? Es una bebé de 6 meses
que nosotros, que viene con nosotros en el año 2019, en diciembre del 2019, y venía de Huacho. Inicialmente, cuando nosotras la recibimos, viene con un tiempo de enfermedad de 1 mes, caracterizado por rinorrea, palidez y fiebre persistente, ¿no? Esas fiebres que ya inicialmente pues creen que es un cuadro respiratorio, un cuadro gripal, pero va acentuándose, mejoran los síntomas respiratorios, va acentuándose la palidez y la fiebre persiste a pesar ya de haber mejorado los síntomas respiratorios, ¿no? Viene con una fiebre persistente, de más o menos ya con 1 mes de evolución. Dentro de los signos y síntomas que refería la mamá, de que nos podría contar la mamá, era la rinorrea, que la niña ya estaba somnolienta, ya estaba hipoactiva, y lo que ya le preocupa a la mamá y por lo que la lleva a su puesto de salud y luego al hospital es que tenía ya una pobre lactancia, que ya no lactaba bien y que estaba hipoactiva y por eso pues la lleva por emergencia, ¿no? Cuando nosotros la encontramos ya al examen físico en la emergencia, tenía una palidez marcada y hepatoesplenomegalia es lo que encontramos dentro de los signos principales, ¿no? Se hacen los exámenes de laboratorio. En los exámenes de laboratorio encontramos una hemoglobina en 7.4, 43.120 leucocitos. No tenía neutropenia en ese momento, tenía 6.040 neutrófilos, pero ya encontramos pues 13% de blastos en sangre periférica con 93.000 plaquetas. Ya con esa alerta de solamente encontrar 43.000 leucocitos, que encontrar leucocitosis con la sintomatología previa que venía la niña ya nos hace pues alertar de que esto pueda ser un problema neoplásico, ¿no? Pasamos a ver la parte bioquímica, ¿no? La creatinina en 0.22, el DHL en 3.700, teníamos pues una elevación bastante marcada del lactato deshidrogenasa. El resto de los exámenes, bueno, no nos llamaba mucho la atención, pero sí ya con estos marcadores ya teníamos pues la orientación diagnóstica un poquito más clara, ¿no? La ecografía abdominal, aparentemente no había hepatoesplenomegalia, pero quizás en ese momento por el adelgazamiento que probablemente haya tenido en ese momento, y que la ecografía sí marca que el vaso estaba en un tamaño límite alto al de la normalidad para la edad que tiene la niña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que nos debe llamar la atención siempre cuando nosotros veamos a un niño en emergencia y que tengamos que valorar un hemograma? Es necesario hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Qué alteraciones observamos en el hemograma? Si vemos anemia, hay que ver los leucocitos, hay que ver los neutrófilos, que es lo que luego nosotros valoramos, las plaquetas, y si es que hay o no alguna célula ajena o alguna alerta en el hemograma que de repente nosotros tengamos que estar atentos, ¿no? Porque el hemograma siempre nos va a reportar. Y esto también va a depender mucho en qué institución o dónde nos encontremos, ¿no? Nosotros tenemos pues la suerte de trabajar en un instituto bastante completo en donde las alertas que nos puedan dar el hemograma pues son bastante precisas, ¿no? Quizás en otros reportes de hemograma nos salgan por allí linfocitos variantes o linfocitos atípicos, y ahí sí es importante solicitar o pedir una lámina periférica, ¿no? Luego de esto, el siguiente paso es solicitar una lámina periférica, que lo vean, que lo revisen. Si no hay un hematólogo a disposición, que el patólogo que está tomando la muestra o que está haciendo el análisis pues, de los exámenes de laboratorio, o el tecnólogo, que también hay tecnólogos que están muy bien capacitados para lecturas de láminas periféricas, que la revisen, la verifiquen y vean si es que no hay pues alguna célula ajena a la sangre periférica, y que en este caso pues puedan ser los blastos o algún linfocito que esté más o menos alterado, y si es que no se pueden definir como neoplásicos, siempre los reportan como variantes o atípicos, ¿no? Siempre hacernos estas preguntas: ¿qué alteraciones se observan en el hemograma? ¿Qué gravedad tienen? Si requieren o no requieren transfusión, si tenemos que ver cuál es el nivel o no de el nivel de los leucocitos, cuál es el diagnóstico de sospecha. Algo que yo siempre comento y siempre converso cuando tengo oportunidad de repente de dar alguna charla, clases o con mis alumnitos, es que solamente con un hemograma yo puedo
hacer diagnóstico de leucemia, ¿no? Solamente con un hemograma. Si el hemograma ya me da signos, me indica que efectivamente pues hay la presencia de blastos. La presencia de blastos, los blastos son células inmaduras, son células neoplásicas que no deberían estar en sangre periférica. La presencia de estas células, independientemente del porcentaje en el que puedan estar, independientemente del porcentaje, ya me orienta de que algo malo está pasando en la médula ósea y de que probablemente esté ante una neoplasia hematológica, ¿no? Una leucemia aguda, que sería lo más probable. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y qué signos de alarma yo puedo encontrar con los exámenes y la valoración o la evaluación inicial que estoy haciendo? Signos de alarma, pues definitivamente la hemoglobina, porque ya para la edad que tienes, está con anemia, está somnolienta, está hipoactiva, tiene leucocitosis. No evidencio que de repente pueda haber signos de lisis tumoral, pero tengo una DHL, una lactato deshidrogenasa muy elevada, ¿no? En 3700, ¿no? Y esto me indica que hay alto índice de recambio y proliferación celular, ¿no? Identificar inicialmente qué alteraciones tengo en el hemograma, cuál es la gravedad que tiene, si requiere o no requiere transfusión, si requiere una intervención temprana, cuál es el diagnóstico de sospecha y cuáles son los signos de alarma, ¿no? Para poder proceder luego a llamar o a dar las intervenciones o a los especialistas que correspondan, ¿no? Posteriormente a esta identificación del hemograma, procedemos a solicitar la lámina periférica. Nosotros en la institución tenemos hematólogo 24 horas, hacer la interconsulta de hematología en la emergencia, el hematólogo revisa la lámina periférica y esto es lo que encuentra, ¿no? Estas son las células blásticas, son células neoplásicas y con esto ya podemos hacer un diagnóstico, un acercamiento inicial de que la niña pues tiene una leucemia aguda y procederemos a solicitar los exámenes de confirmación diagnóstica que corresponden, ¿no? Eso con este caso. Tenemos un siguiente caso, el caso también de un niño que es varón en este caso, de 5 meses, que viene también de Huaral, que este niño nosotros lo recibimos en junio del año pasado, el 2024, venía con un tiempo de enfermedad más corto, de 7 días y casi las mismas características, ¿no? Al ser un niño menor de 1 año, ¿no? Con síntomas respiratorios de reciente inicio, fiebre, tendencia al sueño y palidez. Por esa sintomatología que llama la atención que el niño pues no lacta, está hipoactivo, tendencia al sueño, lo traen por emergencia, ¿no? Y es referido con nosotros. La característica de este niño es que cuando llega con nosotros a la emergencia viene con hemoglobina en 5, con una anemia severa, con 180.000 leucocitos, también sin neutropenia, pero en la proporción pues con una neutropenia funcional, con 97% de blastos y 85.000 plaquetas, ¿no? Al hacer los exámenes complementarios del perfil bioquímico, tiene una DHL en 840, ácido úrico en 8, la urea en 117, creatinina en 2.03, fósforo en 1.4, calcio iónico en 1.36, potasio en 4.6. Y acá lo mismo, ¿no? Tenemos que hacernos las mismas preguntas. ¿Qué alteraciones se observan en el hemograma? Tenemos en este caso un niño con anemia severa, con hiperleucocitosis, porque acá ya tengo más de 100.000 leucocitos, con blastemia periférica, con DHL elevado y también ya tengo un niño con hiperuricemia, con hipofosfatemia, el potasio y el calcio aún se mantienen dentro de lo normal, el calcio quizás con una ligera hipercalcemia y ya viene con una falla renal aguda, ¿no? Con elevación, con incremento de los valores de urea y creatinina. El niño ya viene y debuta de esa manera. Identificamos acá qué gravedad pueden tener estas manifestaciones, el diagnóstico de sospecha, nos orientamos, lógicamente ya tenemos pues más de 100.000 leucocitos, tenemos blastemia periférica, nos orientamos a que esto pues es una leucemia aguda y cuáles son los signos de alarma, ¿no? Entonces, es bastante importante cuando nosotros recibimos inicialmente al niño en la emergencia. Inicialmente al niño en la emergencia no lo va a recibir ni el hematólogo pediatra, ni el oncólogo pediatra.
En la emergencia lo va a recibir el personal que está en la emergencia están ustedes como pediatras, ¿no? Ustedes van a tener el primer acercamiento con el paciente y van a ser los que van a dar la primera atención al niño. Entonces, sí es importante identificar síntomas generales. Lamentablemente, los signos y síntomas de cualquier neoplasia en el niño son bastante generales. Si ustedes se dan cuenta cómo están viniendo, los dos niños vienen con fiebre, tendencia al sueño, palidez, el caso anterior de la misma forma. Entonces, son síntomas y signos bastante generales que uno de inicio pues no va a pensar de que esto puede ser algo neoplásico, no nos orientamos a que de repente pueda ser algo viral, a que pueda ser pues algo infeccioso. Y ya con los exámenes de laboratorio podemos orientarnos un poco más. Algo a lo que siempre también hay que de repente empezar como práctica es que cuando vea a un niño que ya viene de repente en la consulta ambulatoria, una vez con los síntomas, viene la siguiente semana con lo mismo, hagamos un hemograma. No es siempre procuramos decir que en pediatría menos es más, pero siempre es importante dar una atención un poquito ya más intensa, una atención de repente más minuciosa, cuando ya hay síntomas que se manifiestan, se repiten y se mantienen y persisten entre una evaluación y otra, ¿no? Entonces ya ampliar un poquito más nuestra sospecha, nuestros diagnósticos diferenciales y pedir un hemograma, y con un hemograma nosotros vamos a poder determinar si es que el niño requiere otros exámenes o requiere otras intervenciones y principalmente pues la evaluación física. El examen físico es sumamente importante porque dentro de los signos y síntomas que yo voy a poder cogerme para de repente hacer un diagnóstico diferencial de que esto puede o no ser una neoplasia, es simplemente el examen físico, identificar si es que hay alguna tumoración, crecimiento de ganglios linfáticos, el tamaño del hígado del vaso, si hay petequias, equimosis, ya eso me orienta un poco más a determinar si es que el niño requiere o no, pues hacer algún examen de sangre o algún examen de laboratorio adicional, ¿no? Siempre tener estas preguntas que son en realidad bastante prácticas. ¿Qué alteraciones observo en el hemograma? ¿Qué gravedad tienen? Si yo tengo que dar una intervención inmediata. Por ejemplo, en este niño que tiene 5 de hemoglobina, tengo que transfundir sangre del mismo tipo del niño. ¿Cuál sería mi diagnóstico de sospecha? Con esto ya tengo intervenciones que tengo que hacer y los signos de alarma que pueda presentar, ¿no? Algo importante cuando nosotros ya tenemos una sospecha de leucemia aguda con las características que ya hemos ido presentando, pues hay que identificar inicialmente los pacientes que puedan tener riesgo de desarrollar un síndrome de lisis tumoral. Esto sí hay que tenerlo bastante presente, ¿no? Si me hablan de leucemia aguda, tengo que pensar si este niño con leucemia aguda tiene riesgo o no de desarrollar o de tener ya una lisis tumoral espontánea. ¿Quiénes son los que tienen riesgo de desarrollar lisis tumoral? Incluso que tienen alto riesgo de desarrollar lisis tumoral, las leucemias. Entre las leucemias agudas y las crónicas, ¿no? Las crónicas son otro grupo de pacientes. Las leucemias crónicas, como las leucemias linfáticas crónicas, son entidades que se presentan solo en adultos. Hasta ahora no tenemos ningún caso de un niño con leucemia linfática crónica, sino es una patología enteramente del adulto, ¿no? De eso no nos ocupamos. Pero en los niños, la patología neoplásica más común pues, es la leucemia aguda y principalmente la leucemia linfoblástica aguda, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las neoplasias que puedan tener más riesgo de generar lisis tumoral? Las leucemias y los linfomas, ¿no? Las leucemias, que es el tema que nos compete ahora, y dentro del grupo de las leucemias, las que tienen más riesgo de desarrollar lisis tumoral justamente son las leucemias mieloides agudas con más de 100.000 leucocitos, las leucemias linfoblásticas agudas con más de 100.000 leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que fijar nosotros para determinar si un niño tiene alto riesgo de lisis tumoral?
el valor de los leucocitos. Más de 100.000 leucocitos ya me está dando la alerta de que este niño puede tener alto riesgo de lisis tumoral, ¿no? Eso es sumamente importante. Ese dato es sumamente importante para que ustedes puedan o para que nosotros poder determinar qué acciones vamos a tomar posteriormente. Y la leucemia linfoblástica aguda, con menos de 100.000 leucocitos, y acá entra a tallar importantísimo el valor del DHL. A veces nosotros fastidiamos en la emergencia, no pídele por favor DHL, ¿no? Porque a veces vienen niños con 20.000 leucocitos, con 30.000 leucocitos, o con 15.000 leucocitos, y que por ahí tienen un DHL no tan elevado, y bueno, no estamos tan fastidiosos en de repente estar pidiéndoles que hiperhidraten al niño o por el riesgo de lisis tumoral que pueda tener, ¿no? El ADHL nos ayuda bastante para determinar cuál es el riesgo que pueda tener de desarrollar lisis tumoral, ¿no? Entonces, tenemos, si la DHL, si tenemos un niño que tiene menos de 100.000 leucocitos, pero con una DHL mayor a 2 veces el valor normal, también hay alto riesgo de lisis tumoral, ¿no? Entonces, acá el punto de corte, algo que también siempre nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el punto de corte para nosotros determinar que un niño tenga más o menor riesgo de lisis tumoral? El punto de corte son 100.000 leucocitos. Si tengo más de 100.000 leucocitos, tengo más riesgo de lisis tumoral independientemente del tipo de leucemia que tenga, ¿no? Y también recordar un poco cuáles son los criterios diagnósticos tanto de laboratorio y los criterios clínicos de lisis tumoral. Hay niños que pueden hacer lisis tumoral espontánea, como el caso que hemos visto previamente, ¿no? El niño ya viene al debut con una lisis tumoral espontánea. Tenemos la idea de que los niños solo hacen lisis con la quimioterapia. No, o sea, los niños pueden venir con lisis tumoral espontánea. Algunos tienen lisis tumoral laboratorial y otras ya hacen ya el cuadro clínico, ¿no? Una lisis tumoral ya establecida, ¿no? Los criterios son la hiperuricemia, la hiperfosfatemia, la hipercalemia y la hipocalcemia dentro de los valores de laboratorio, y si pasamos ya al síndrome de lisis tumoral clínico establecido cuando ya hay daño renal agudo con el incremento de los valores de la creatinina, la disminución del flujo urinario, arritmias que pueden originar muerte súbita, convulsiones, ¿no? Y otros síntomas relacionados pues a la disminución del calcio, ¿no? Las convulsiones, la tetanía, el signo de Chorsteg, ¿no? Algunos hacen laringoespasmo, hipotensión, ¿no? Insuficiencia cardíaca, todos atribuibles a la hipocalcemia, ¿no? Por eso es muy importante que junto con el hemograma, si tenemos ya la sospecha clínica de que esto puede ser una leucemia, pedir un perfil bioquímico e incluir criterios de lisis tumoral para poder determinar si es que estamos frente a una lisis tumoral espontánea o ya a una lisis tumoral laboratorial o ya a una lisis tumoral establecida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas de prevención o qué es lo que yo tengo que hacer inicialmente si yo ya tengo identificado que este niño eh, tenga riesgo de lisis tumoral o ya tiene una lisis tumoral establecida, ¿no? Eh, habitualmente nos dicen que hay que iniciar la hidratación o la hiperhidratación 2 días antes de la quimioterapia. Eso es para los niños que ya están en manejo con un diagnóstico ya establecido y en las quimioterapias ya establecidas, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Pero en este caso, pues en los casos de leucemia, pues inicialmente no es que hagamos el diagnóstico y al día siguiente demos la quimioterapia. Hay una etapa de prefase de tratamiento con corticoides y junto también con los corticoides, pues vamos valorando también la dosis que vamos dando de corticoide, inicialmente también en función pues a la cantidad de leucocitos también para disminuir también ya la lisis tumoral que ya está establecida, ¿no? La hidratación es importantísima. La hiperhidratación no se alcaliniza ya actualmente. Las guías actuales y la evidencia nos dice que no es necesario eh, hiperhidratar a los niños porque no hay evidencia de que definitivamente pues esto sea beneficioso para el manejo de la lisis tumoral, ¿no? Sobre todo porque puede hacer precipitación de sales de fosfato cálcico, ¿no? Entonces no está recomendado la hidratación alcalinizada, ¿no? Pero sí es importante hiperhidratar, ¿no? El rango de 2.000 a 3.000 litros metro cuadrado día en función también a cómo se encuentra el niño, ¿no? Para
El objetivo de la diuresis, en este caso es de 100 mililitros metro cuadrado hora, es el objetivo de la diuresis para los niños que tienen ya una lisis tumoral establecida, también con el uso de diuréticos. Hay que estrictamente hay que tener un control de los balances hídricos y controlar el peso, que eso es lo que nos va a ayudar bastante a controlar el tema de los balances y los líquidos corporales que nosotros estamos administrando con los niños, ¿no? Y en cuanto a la medicación, pues el allopurinol, que es lo que nosotros tenemos a la mano, ¿no? A la dosis de 10 miligramos por kilo día en 3 dosis que se puede administrar. Rasburicasa no tenemos a mano en el país y en América Latina. En algunos países de América Latina sí lo tienen. He tenido oportunidad de estar en Colombia, en Uruguay. En Colombia alguna vez vi que lo han usado. En Uruguay, eventualmente por alguna donación que se tuvo en algún momento. Y el manejo de lo que se presenta, ¿no? Si el niño tiene hipercalemia, pues manejar la hipercalemia con el apoyo ya de nefrología, ¿no? Si tiene hiperfosfatemia, si tiene hipocalcemia, ir manejando el trastorno hidroelectrolítico que presenta el niño, ¿no? Y las indicaciones de hemodiálisis, pues ya cuando hay un síndrome de lisis tumoral establecido, ¿no? Las indicaciones de hemodiálisis, cuando hay hipercalemia, que es resistente al tratamiento, incremento de los valores de urea, creatinina o fósforo, a pesar de las intervenciones que se están haciendo, si hay toxicidad del sistema nervioso central secundaria a la uremia, si hay acidosis metabólica también refractaria, si hay sobrecarga hídrica que no responde a diuréticos, que es una sobrecarga refractaria y que ya me está generando complicaciones como edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, entonces ya pasan pues al manejo con nefrología, con ya una hemodiálisis, ¿no? Em, de los niños que llegan a nuestra emergencia, en realidad pocas veces hemos necesitado de diálisis, ya cuando ha sido, pues han venido muy comprometidos, ya con un síndrome de lisis tumoral ya establecido y refractario, las medidas iniciales pues pasan a hemodiálisis. No hemos tenido tantos casos porque en realidad sí hacemos y sí se hace en la emergencia una intervención temprana, ¿no? Volviendo al caso clínico de este niño que identificamos inicialmente, pues que tiene más de 100.000 leucocitos. Ahí ya tenemos un dato de que el niño tiene alto riesgo de lisis tumoral, ¿no? Tiene DHL 2 veces el valor eh, basal, entonces ya tenemos un niño que incrementa el riesgo y que ya viene con hiperuricemia, viene con hipofosfatemia en este caso, con una hipercalcemia y que ya viene pues con signos clínicos de lisis tumoral, ¿no? Viene con una lisis tumoral ya establecida, que se hacen y en los controles, bueno, el niño se transfunde, ya viene en los controles está con 8,6 de hemoglobina, sigue con hiperleucocitosis, la DHL se mantiene y sube un poco más porque en definitiva pues el manejo inicial de un día a otro pues ha sido más que todo el manejo de mejorar el tema renal, ¿no? Y el tema de la lisis tumoral. El ácido úrico 9,7 y vemos una mejoría de la función renal. Este niño no llegó a hemodiálisis, se manejó lo que se tuvo en el momento, se manejó de esta manera, ¿no? Que es el manejo inicial que se da en emergencia y esto sí es sumamente importante porque si nosotros somos conscientes de que el niño requiere la hiperhidratación, que tenemos que tener un balance estricto, que el niño tiene que ser evaluado por nefrología tempranamente y con urgencia para que nos pueda ayudar de repente en dar alguna pauta un poco más óptima de cómo manejamos el fósforo, el calcio, el potasio y la hidratación y qué tanto podemos hidratar al niño, es sumamente importante el manejo conjunto y vemos en definitiva de un día a otro y en horas, la mejoría clínica del niño. Este niño no necesitó ir a diálisis porque mejoró la función renal y posteriormente ya pasó al servicio de hematología para continuar el manejo, el tratamiento, la confirmación diagnóstica que se hizo solo de sangre periférica. Como una leucemia aguda, en este caso por la edad una leucemia aguda infantil, porque ha sido menor de 1 año. Y bueno,
Tuvimos en este caso pues una lisis tumoral establecida que mejoró con el manejo inicial de la hidratación, el allopurinol, fue evaluado por nefrología y se ha ido manejando el tema del medio interno, el tema de los electrolitos y no requirió en las siguientes valoraciones, no ha requerido pues hemodiálisis porque se dio una intervención temprana en el servicio de emergencia, ¿no? Y eso es lo que debemos apuntar, ¿no? Dar la intervención temprana en el momento que corresponde, identificando los signos de alarma, haciendo una identificación precoz del diagnóstico, porque definitivamente si yo no identifico precozmente cuál es el problema del niño, no voy a poder dar la intervención temprana que el niño necesita, ¿no? Otro problema que también tenemos dentro del manejo inicial de la leucemia, porque en realidad algo que yo les digo, diagnosticar leucemia es fácil, pues le hago un hemograma, le hago una citometría de flujo y ya tengo el diagnóstico de leucemia, ¿no? Cuando ya he diagnosticado inicialmente y, por ejemplo, en este caso, bueno, que viene con leucocitosis, en el caso inicial que tiene leucocitos menos de 50.000, pero en este caso que tenemos leucocitos en más de 50.000, también puede haber riesgo tanto de lisis tumoral como de leucostasis. La leucostasis es la acumulación o los efectos que pueda tener el exceso de glóbulos blancos en sangre periférica que me va a disminuir, por eso el flujo sanguíneo aumenta la viscosidad de la sangre y eso me puede dar sintomatología en cualquier órgano, ¿no? En el pulmón, que me puede dar disnea, hipoxemia, me puede dar hemorragia alveolar difusa, insuficiencia respiratoria. En el sistema nervioso central son confusión, somnolencia, mareo, dolor de cabeza, delirio, coma, déficit neurológico focal. Hemos tenido algunos casos en los que hemos tenido que hacer estudio de imágenes, pero que no había ninguna masa o tumor, sino era por la leucostasis, ¿no? A nivel visual, alteraciones de la visión, puede haber hemorragia retiniana. A nivel, puede haber tinnitus. A nivel cardíaco, isquemia, infarto de miocardio, el sistema vascular puede haber signos de trombosis, ¿no? Y trombosis en realidad en sitios no habituales, priapismo hemos visto en algún momento, pero también es importante determinar de que la mayoría o los síntomas o signos que pueda dar o el riesgo de la leucostasis está relacionado con la cantidad de blastos, no con la blastemia periférica que pueda tener. Yo puedo tener un niño con una leucemia mieloide crónica, que también hemos tenido esos casos, con 300.000 o 500.000 leucocitos, pero que no tienen blastemia periférica, ¿no? Que todo lo que está en sangre periférica son células maduras, ¿no? Hay mielocitos o intermedias, metamielocitos, mielocitos, una gran cantidad de neutrófilos que ellos no tienen o no le dan esa mayor viscosidad a la sangre, lo que le va a dar justamente eh, el riesgo de todas estas manifestaciones son la cantidad de blastos. Es diferente que yo tenga un niño con 200.000, 300.000 leucocitos, pero que de estos leucocitos el 90% sean blastos. Eso sí me va a generar mayor problema porque estos blastos son más frágiles, se rompen, su contenido tóxico va a ser liberado a la sangre, al plasma. Van a lesionar el endotelio y esta lesión endotelial me va a generar todo este problema inflamatorio generado pues por el exceso de blastos y me va a generar la obstrucción y la leucostasis, ¿no? Todos los niños con leucocitosis o hiperleucocitosis hacen leucostasis, no. Todos sí tienen algún grado de manifestación clínica, pero que va a estar pues relacionado también con la anemia, la disnea, la hipoxemia, la insuficiencia respiratoria también relacionado con la anemia, ¿no? Los sangrados también relacionados con la trombocitopenia severa que puedan presentar inicialmente, pero sí es importante determinar que estos niños tienen, así como tienen alto riesgo de lisis tumoral, también alto riesgo de leucostasis por el exceso de células neoplásicas. ¿Qué es lo que hacemos ya nosotros como hematología? Pues damos citorreducción y el manejo también de citorreducción va a depender pues del tipo de leucemia, de la cantidad de leucocitos y la intervención que hacemos, pues definitivamente también lo que nos ayuda bastante es la hiperhidratación, ¿no? La hiperhidratación es sumamente importante si yo tengo un niño con leucocitos más de 100.000 o con leucocitosis o con hiperleucocitosis, ¿no? La citorreducción con hidratación
y también con quimioterapia. Inicialmente, pues quimioterapia oral o con corticoides, también damos citorreducción con corticoides en función si es una leucemia linfoblástica aguda de tipo B o, bueno, si es una leucemia linfoblástica o si es una leucemia mieloide. Si es linfoblástica, y esto ya lo determinamos por las características morfológicas de la lámina periférica o la citometría de flujo, que acá tenemos la suerte de que sale rápidamente, para dar la intervención temprana, ¿no? Con corticoides, con quimioterapia, con medicamentos que nos ayudan a bajar la carga leucocitaria como la hidroxiuria, la citarabina en bolos pequeños y vamos disminuyendo la cantidad de leucocitos que pueda tener para poder dar la quimioterapia que corresponde, ¿no? Eso inicialmente. En algún momento cuando hemos tenido niños que tienen 200.000, 300.000 leucocitos, nos han preguntado, doctora, ¿y le hacemos leucoaféresis, leucocitoféresis? ¿Está recomendado, no está recomendado? No está recomendada la leucoaféresis. En los distintos estudios que se han identificado, no se pudo demostrar que realmente tengan un efecto clínico beneficioso, ¿no? A largo plazo, no hay un cambio en el pronóstico, no hay un cambio en la condición clínica, incluso la efectividad que pueda tener la leucoaféresis es mínima, en realidad el beneficio que puedan tener es mínimo, porque recordemos que los blastos están en la médula ósea, o sea, no es que los blastos estén en sangre periférica y que yo haga una aféresis y se solucione el problema, no, porque rápidamente estos blastos son reemplazados por los que van saliendo de la médula ósea. Es como que mi fábrica de la sangre, que es la médula ósea, es la que me está mandando esos blastos a sangre periférica. Y yo solamente voy a remover los que están en sangre periférica con una leucoaféresis, dándole incluso más riesgo al paciente porque le tengo que colocar un catéter de alto flujo, tengo que utilizar otros recursos para un proceso que definitivamente no me va em, dar mayor beneficio al paciente, ¿no? Entonces, lo que sí se ha demostrado que sí es, mejora la condición clínica del niño, mejora la condición clínica del paciente, es la hiperhidratación y la citorreducción, sea con lo que requiera en ese momento, se requiere corticoides, hidroxiuria, bolos de quimioterapia con citarabina, es lo que se da, ¿no? En función si es mieloide o si es linfoide. Pero la leucoaféresis en realidad no ha demostrado un beneficio clínico en los niños, ¿no? No ha cambiado, no cambia ni el pronóstico, pero sí me da pues mayores complicaciones, mayor uso de recursos innecesarios en realidad para una leucoaféresis, ¿no? Ah, y no lo hace el servicio de hematología, lo hace Banco de Sangre porque hay que utilizar un equipo especial, hay que utilizar filtros especiales, es como que parecidos a los de la plasmaféresis o parecidos a los de los filtros que se usan para la transfusión para la donación de plaquetas, es algo parecido, ¿no? Pero no, en realidad no ha demostrado ningún beneficio clínico, ¿no? Y pasándonos ya un poco a lo que es la leucemia. Con esto hemos querido ver más o menos cuáles son las principales complicaciones que yo tengo que dar atención cuando recibo un niño con la sospecha de leucemia, ¿no? La intervención que tengo que hacer tempranamente, ¿no? Y en cuanto pues a la fisiopatología de la leucemia, hay una alteración de la célula madre hematopoyética que en su proceso de división hay una alteración a nivel del ADN que va a generar pues la producción de estas células neoplásicas que son los blastos y la proliferación. Y esta proliferación de blastos dentro de la médula ósea va a impedir que yo produzca todo lo demás, ¿no? La médula ósea se va a llenar de estos blastos y posteriormente van a salir a sangre periférica. Se va a detener la diferenciación. Estos blastos tienen alto índice de proliferación y no se diferencian porque se quedan estancados como blastos, ¿no? Dentro de las características clínicas, pues van a depender mucho de la proliferación, van a depender mucho de la infiltración que hagan estas células neoplásicas. Dentro de esas características propias de la infiltración, pues va a haber dolor óseo. A nivel del sistema nervioso central, si hay infiltración a nivel del sistema nervioso central, va a haber cefalea, parálisis de nervios craneales, puede haber convulsiones en órgano blanco, hepatoesplenomegalia, puede haber ensanchamiento mediastinal, por eso también es importante hacer estudios de imágenes.
En los varones puede haber infiltración a nivel testicular con incremento de volumen, dolor, con masas tumorales a nivel testicular, puede haber infiltración a nivel de la piel, con tanto lesiones tumorales como las que se ven en la imagen. A nivel de las encías puede haber engrosamiento de las encías, sobre todo en las leucemias mieloides, ¿no? La mayoría de veces los síntomas tienen un tiempo de evolución corto, pero eso pues va a depender, al menos, por lo menos acá en el país, va a depender dónde te encuentres, ¿no? Porque sí hemos tenido casos de niños que vienen con un tiempo de evolución de 2, 3 meses, en donde quizás por el acceso a los servicios de salud, esto también se complica, ¿no? Se complica llegar o tener acceso a servicios de salud que puedan identificar tempranamente la enfermedad, ¿no? Va a haber, los signos van a estar en relación también a la falla de la médula ósea, porque va a disminuir la producción de plaquetas, de hemoglobina y de neutrófilos, ¿no? Y va a haber signos de falla de médula ósea por infiltración o por incremento de la producción de estas células neoplásicas, ¿no? Por aumento del catabolismo va a haber sudoración, fiebre, malestar, puede haber activación de la coagulación con una coagulación intravascular diseminada, principalmente en los casos de leucemia promielocítica o en los casos también de leucemia mieloide aguda de tipo monocítica o monoblástica, ¿no? También por infiltración va a haber incremento del tamaño de ganglios, incremento del tamaño del hígado del vaso, infiltración del sistema nervioso central o testículos, infiltración de la piel encía, mayormente en leucemia mieloide aguda. Y síntomas de fallo medular, ¿cuáles son los síntomas de fallo medular? Anemia, neutropenia, trombocitopenia, ¿no? Trastorno metabólico, como ya lo hemos visto en el síndrome de lisis tumoral, aumenta la lactato deshidrogenasa, hay hipercalemia, hiperuricemia, aumento de la beta-2 microglobulina. Algo que yo siempre les digo es que si tengo sospecha de que la patología que pueda tener el niño es neoplásica, 3 pruebas, si están en la consulta ambulatoria y tienen la sospecha de que de repente el niño pueda tener algo neoplásico, estoy en duda, el niño está estable, pero tiene por ahí alguna alteración que me llama la atención, hemograma, lactato deshidrogenasa y beta-2 microglobulina, ambas me sirven mucho para orientarme si es que tengo alguna relación de los síntomas que presenta el niño y alguna relación con alguna patología neoplásica, sea linfoma, sea leucemia o algo neoplásico que me esté generando mayor índice de proliferación celular, lactato deshidrogenasa, beta-2 microglobulina y el hemograma. Con eso sí puedo de repente dar una orientación a que esto pueda ser algo maligno, ¿no? Signos de infección, porque si es que tengo signos de fallo medular y tengo neutropenia, pues estoy más expuesta a las infecciones, ¿no? La neutropenia que me pueda dar de repente predisposición a infecciones fúngicas, infecciones bacterianas, eso también en la evolución que pueda tener el niño, sangrado por la trombocitopenia, por trastornos de coagulación que se van a manifestar como moretones, equimosis, epistaxis, gingivorragia, hemorragia retinal, alteraciones de la menstruación. A veces hemos recibido niñas que vienen con sangrado menstrual abundante y que le hacemos un hemograma y presenta alteraciones y que de repente pues el sangrado menstrual ha sido concomitante a lo que se ha manifestado el tema de la leucemia, ¿no? Y el diagnóstico básico con un hemograma completo. Acostumbrémonos a pedir hemograma completo, no solo plaquetas, no solo hemoglobina. Pidamos el hemograma completo porque me va a dar mucha más información. Un perfil de coagulación es sumamente importante porque si yo tengo un niño que viene a la emergencia por epistaxis, por hematemesis, con moretones, hay que pedir hemograma y perfil de coagulación. Eso es algo básico, ¿no? Incluir siempre en el perfil de coagulación el fibrinógeno. A veces solamente pedimos el TP o por ahí algún momento he visto que solamente piden coagulación y sangría, ¿no? Hay que pedir el hemograma, el perfil de coagulación completo que me incluye tiempo de protrombina, tromboplastina parcial activada y el fibrinógeno. El fibrinógeno va a verse afectado también en los problemas neoplásicos, ¿no? Más que el TP o el TTPA, se va a afectar más el fibrinógeno y eso nos va a orientar también a determinar si es que estamos frente a una leucemia, el tipo de leucemia que pueda tener, ¿no?
El perfil de lisis tumoral, sumamente importante. Si ya tengo la sospecha de que el niño pueda tener leucemia, pidamos el perfil de lisis tumoral, no el perfil bioquímico, la función renal y la función hepática, ¿no? Eh, una vez que tenemos la sospecha diagnóstica, ya el hematólogo verá la necesidad de hacer o no un aspirado de médula ósea. Todos los niños requieren aspirado de médula ósea, va a depender de la condición clínica del niño, la cantidad de leucocitos que tenga y las condiciones del centro donde uno se encuentre, ¿no? Incluso nosotros, acá en la institución que tenemos facilidad de entrar a sala con nuestros niños, hemos tenido necesidad de hacer diagnósticos solamente de sangre periférica, considerando la necesidad de hacer un diagnóstico rápido, temprano, en las primeras 24 o 48 horas que llega la emergencia. Porque ya hemos tenido niños, por ejemplo, en los dos casos que nosotros hemos visto, los niños tienen más de 100.000 leucocitos y más del 20% de blastos en sangre periférica, entonces fácilmente puedo hacer diagnóstico de sangre periférica sin necesidad de ir a un aspirado de médula ósea, ¿no? ¿Quisiéramos entrar todos los niños a un aspirado de médula ósea? Sí, es lo que nos dicen pues las guías que hay que hacer aspirado de médula ósea, pero hay que ver también la realidad de cada centro, la condición del niño y la necesidad o no de hacer un aspirado de médula ósea. Y en algunos casos también hemos tenido que hacer biopsia de hueso, ¿no? A veces hay niños que vienen con pancitopenia, que vienen con neutropenias profundas y que adicionalmente a la pancitopenia pues tienen signos de infiltración como adenopatías, hepatoesplenomegalia, alguna lesión en piel o alguna lesión tumoral, que hemos entrado a hacer aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea también puede ser seco, muy difícil, porque la médula ósea puede estar tan llena de blastos que no permite la producción incluso de otras células y que es muy complicado hacer el aspirado, no sale, es como una médula ósea seca y tenemos necesidad de hacer biopsia de hueso y con eso hacer el diagnóstico, ¿no? Y junto con eso, pues tenemos que hacer la citometría de flujo, que me va a dar efectivamente y con exactitud el tipo de leucemia B, T, el estadio de maduración, pro-B, pre-B, B común, o si es T, T cortical, medular, pre-T, o el tipo de leucemia mieloide, ¿no? Si es una leucemia mieloide de maduración granulocítica, mielocítica, promielocítica, el tipo de leucemia específico, ¿no? Que va a identificar los marcadores de membrana que pueda tener la célula, ¿no? Para decirnos el tipo específico de célula que tiene y el grado de maduración. El cariotipo, la citogenética es sumamente importante porque nos sirve también para determinar el riesgo del tipo de leucemia que pueda tener el niño. Si hay alguna alteración genética asociada que me pueda aumentar o disminuir el riesgo y también en los estudios moleculares, ¿no? Las alteraciones moleculares asociadas a las mutaciones que pueda tener el niño, que me puedan dar mayor o menor riesgo en función a la respuesta que pueda tener al tratamiento, ¿no? Es sumamente importante tener todos estos exámenes. Muchas veces que nosotros hemos recibido niños con sospecha de leucemia que en su lugar de origen les hacen aspirado de médula ósea y que pueden o no tener el diagnóstico de leucemia y que los refieren con esa sospecha, pero nosotros acá tenemos que volver a hacer el aspirado de médula ósea. ¿Por qué? Porque necesitamos completar justamente con estas pruebas, ¿no? Con citometría de flujo, con genética y con estudios moleculares. En algún momento hemos recibido niños que nos han hecho el procedimiento en su lugar de origen, por ejemplo, en Lambayeque, en Trujillo, en Arequipa, que envían como apoyo diagnóstico para citometría de flujo, genética y estudio molecular. Eso es magnífico, eso es genial porque ya no tenemos necesidad de hacer nuevamente el procedimiento. Y algo que siempre les digo es, si el niño necesita el procedimiento, hay que evitar hacer procedimientos incompletos o procedimientos innecesarios, ¿no? Si ya va a ser referido, mejor que en el lugar donde hay todos los medios para poder hacer un diagnóstico certero, mejor allí hacer todos los procedimientos, ¿no? Para evitar que pueda entrar nuevamente a sala. A veces los papás, y es entendible, ¿no? Nos dicen, pero ya le hicieron un procedimiento, entonces explicarles
que de repente el procedimiento es necesario porque hay que completar exámenes, eso también nos demora tiempo porque se ponen reacios, ¿no? A que su niño sea sometido nuevamente a los mismos procedimientos, ¿no? El hemograma con un recuento sanguíneo completo, el aspirado de médula ósea en los niños se hace en las espinas, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? En mayores de 2 años ya en espinas ilíacas, ya sea posterior superior izquierda o derecha, se hace el aspirado de médula ósea con una aguja, y en menores de 1 año sobre todo, que lo hacemos pues en la cara anterior de la tibia, en la espina tibial, ¿no? Para poder sacar muestra de médula ósea. También como parte del procedimiento diagnóstico y terapéutico, hacemos una punción lumbar para determinar si es que hay infiltración a nivel del sistema nervioso central, se estudia el líquido cefalorraquídeo y también de manera profiláctica se administra quimioterapia intratecal como parte del tratamiento también, ¿no? Y el tratamiento pues tiene 3 etapas: inducción, consolidación, mantenimiento. Todos los niños con diagnóstico de leucemia ¿requieren un trasplante de progenitores hematopoyéticos? No. Los niños que tienen indicación son aquellos niños catalogados como alto riesgo. Ya hay indicaciones específicas de trasplante, y el hecho de que el niño tenga indicación de trasplante no significa que se vaya a trasplantar o que se vaya a hacer efectivo el trasplante. Si el niño tiene indicación, pues llegará el momento del trasplante en el momento que requiere, en las mejores condiciones y con una buena respuesta al tratamiento. Si el niño tiene o ha sido catalogado, por ejemplo, de alto riesgo, todos los niños catalogados de alto riesgo, y hay criterios para determinar el riesgo de cada niño, y es el riesgo en función a la respuesta al tratamiento y al riesgo de recaída. El riesgo en leucemia se define en función al riesgo de recaída. Si yo tengo alto riesgo de recaída, tengo indicación de trasplante, pero tener la indicación de trasplante no significa que el niño pues llegue a trasplantarse. Hay incluso consideraciones bastante estrictas para determinar si el niño se trasplanta o no, porque el trasplante, el procedimiento también implica riesgos, y hay que determinar pues qué niños sí están en condiciones o en condiciones óptimas para proceder a un trasplante de progenitores hematopoyéticos, ¿no? Y como datos generales, sobre todo enmarcados en la Semana de Lucha contra el Cáncer Infantil, eh, como datos generales, tenemos que en países desarrollados, pues el cáncer infantil representa la primera causa de muerte por enfermedad en la edad pediátrica, y algo que justamente con lo cual, y el motivo por el cual nosotros nos unimos a estas charlas de difundir o el diagnóstico, o tratar pues de que se conozcan los signos precoces de cáncer infantil para un diagnóstico precoz, principalmente de leucemia, es que el cáncer infantil no es prevenible. Lamentablemente no es una condición que se pueda prevenir, pero sí se puede detectar a tiempo, se puede detectar oportunamente si es que nosotros como médicos tomamos la responsabilidad de conocer y aprender cuáles son los signos de detección precoz de cáncer infantil, y esto en definitiva me aumenta las oportunidades de curación que puedan tener los niños, ¿no? Cada 3 minutos se diagnostica un niño con cáncer. 400.000 niños y adolescentes están luchando contra el cáncer en el mundo. El 80% se encuentran en países de ingresos medios y bajos. En menores de 14 años es la primera causa de muerte. Y aunque ustedes, bueno, ahora que ya hay tratamiento para el SIDA, no más frecuente que morir por VIH, asma, diabetes, anomalías congénitas o fibrosis quística. Más del 80% de niños sobreviven en países desarrollados, y esto es algo que realmente nos golpea fuerte porque quisiéramos tener esas cifras, ¿no? Menos del 30% de niños sobreviven en países menos desarrollados. De hecho, hay una diferencia entre los tumores sólidos, los otros tumores y la leucemia, ¿no? La morbimortalidad de la leucemia definitivamente es mucho mayor que un tumor sólido, ¿no? Dentro de la distribución de cánceres en menores de 10 años, la leucemia pues está a la cabeza, ¿no? El 40% de todas las neoplasias eh, corresponden a leucemia. Luego están los tumores del sistema nervioso central, linfoma no Hodgkin,
tumores testiculares, tumores renales, el hepatoblastoma, el nefroblastoma, ¿no? Y el linfoma de Hodgkin, ¿no? Y otros cánceres también, ¿no? Que también tienen distribuidos entre ellos, ¿no? Y el Perú aún tiene una alta tasa de mortalidad y es el más alto a nivel de América del Sur, ¿no? Estamos trabajando en eso, ya salió, se pudo finalmente. El año pasado, un equipo trabajó en la guía de leucemia linfoblástica aguda en la edad pediátrica. Han estado hematólogos de la institución, de INEM, de salud, de otras partes del país, trabajando en conjunto para poder sacar la guía y unificar el diagnóstico y tratamiento de leucemia linfoblástica aguda en la edad pediátrica, ¿no? Lamentablemente aún tenemos deficiente calidad de servicios de salud con una atención centralizada. También la institución se ha comprometido en procurar la mejora de la atención de salud de nuestros niños. Nosotros como equipo de hematología y como subunidad hemos salido a distintas partes del país para poder identificar oportunidades de mejora en otras zonas del país. Hemos ido a Lambayeque, hemos ido a Cajamarca, em, y acá en Lima hemos ido a la zona sur y zona norte, hemos ido al Hospital Carrión, al Hospital de Villa El Salvador para identificar qué oportunidades de mejora tenemos para la atención de nuestros niños y que ellos pues reciban la atención en su lugar de origen, una atención de calidad y en la cual nosotros también podamos dar apoyo y soporte en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se ha identificado pues que la atención está muy centralizada. Nosotros como instituto y el INEM ya no tenemos más capacidad de atender más niños y estamos ahí como que intentando que los niños puedan ser atendidos de manera oportuna. A veces es complicado, la disponibilidad de camas es un poco complicada y en función a eso pues salimos a buscar en qué otros lugares se puedan atender los niños, ¿no? Volviendo al caso clínico de la niña de 6 años que se ha diagnosticado en el 2019, pues ella ha tenido su evolución, se realizó el diagnóstico finalmente de una leucemia linfoblástica aguda, ella es ella, así es como nosotros la hemos recibido, están nuestras enfermeras de hematología. eh, em, Finalmente se diagnostica de sangre periférica como una leucemia linfoblástica aguda de células B, esto predominantemente estadio Pro-B, Pre-B, ¿no? Así es como nos reporta la citometría de flujo. Se hizo el estudio genético, el estudio molecular, que fue negativo, y ella por ser menor de 1 año entra a un protocolo diferente, que es el protocolo Interfant, ¿no? El protocolo Interfant va a clasificar en función a las pruebas moleculares y en función a la edad. Ella, que no tiene que tiene panel molecular negativo, fue catalogada finalmente como riesgo bajo porque el panel molecular pues era negativo, ¿no? Como riesgo bajo. Ella recibió su quimioterapia, tuvo múltiples complicaciones en el transcurso, las complicaciones propias de la enfermedad, las complicaciones propias de la quimioterapia, ¿no? Principalmente la mayor complicación que pueden hacer nuestros niños es la neutropenia febril y los focos pues pueden ser múltiples. Inicialmente tuvo una colitis neutropénica, en la siguiente quimioterapia ha tenido bacteremias, luego ha tenido infecciones en partes blandas. A pesar de todas esas manifestaciones que tuvo, complicaciones infecciosas, finalmente completa sus consolidaciones, se va de alta al manejo ambulatorio. Y actualmente es ella, Emily, ¿no? Que ya está en el colegio, está ya al momento, ella terminó su quimioterapia en el 2022. Actualmente está en el 3er año de observación, está en remisión completa medular y extramedular, ya a puertas de ir al 1er grado de primaria. Y es justamente el trabajo que nosotros, desde que el niño llega a la emergencia, el trabajo conjunto con pediatría, con la emergencia, el manejo inicial que podemos dar y todo el trabajo del equipo multidisciplinario se refleja en el alta finalmente del paciente luego pues de un periodo largo de tratamiento, de observación, de exámenes de laboratorio, ¿no? Y
muchas gracias. Es un poquito el aporte que yo puedo dar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, estoy presta a responder sus preguntas. Buenas tardes, los micrófonos están abiertos para que se hagan las preguntas. Bueno, Bueno, gracias a los parece participantes. que hemos sido muy claros. Sí, A veces me preocupa cuando no hay preguntas porque o he sido muy claro o no me han entendido nada o no me he dejado entender. no, Pero doctora, espero que todo haya quedó muy sido, claro. espero que haya sido muy claro realmente. Doctora, más bien unas palabras finales como para terminar la Ujú. presentación. Sí, algo que también nosotros siempre pedimos a ustedes, ¿no? Que están en la audiencia, que son gente joven, activa, muy colaboradora, que por favor promuevan la donación voluntaria de sangre, ¿no? Algo que nosotros siempre necesitamos en la institución. La institución es una de las pocas instituciones que no promueve la donación por reposición. Nosotros promovemos la donación voluntaria y es algo que sí pedimos siempre, es algo que siempre pedimos que ustedes difundan también, ¿no? Que nos ayuden a difundir la donación voluntaria. Si ustedes pueden donar o decir a sus amigos, familiares, conocidos que por favor vengan a donar sangre y plaquetas, principalmente plaquetas, que es lo que nuestros niños necesitan eh, más, ¿no? Y eso sería pues lo último, ¿no? Que ustedes difundan la donación voluntaria de sangre. Doctora, buenas tardes. Sí, Tenía una pregunta. ajá, sí, te escucho. Doctora, ¿qué tal? Quería hacerle una pregunta. Entiendo que ustedes con el hemograma y con la citometría de flujo hacen el diagnóstico porque necesitan dar un diagnóstico oportuno y dar tratamiento. Mi Ujú, pregunta es, ¿en qué momento ustedes solicitan las pruebas genéticas? O sea, entiendo que van a pedir citogenética porque quieren ver hiperdiploidías, porque son de mal pronóstico, las hipodiploidías porque son de buen pronóstico, y los genes de fusión. Entonces, mi pregunta es, ujú. si ustedes al momento del diagnóstico inician un tratamiento empírico y esperan el resultado genético para cambiar la quimioterapia, para ver si lo trasplantes, etcétera, o piden los exámenes genéticos y esperan al resultado. ¿En qué momento No, piden no, los no. exámenes genéticos? Mire, los exámenes, todas las muestras se toman al diagnóstico, junto con la toma, junto con la toma de muestra, junto con la toma de muestra, junto con la toma de muestra de la citometría, tomamos el panel molecular y el estudio genético, el cariotipo. Iniciamos tratamiento. No esperamos los resultados porque entendamos que los resultados del panel molecular, lo más pronto que salen acá en la institución es en una semana, 5 días, que es lo más rápido. Y la genética, pues se demora entre 14 y 21 días. O sea, no voy a esperar ese tiempo para iniciar tratamiento. Lo que sí es dinámico es el riesgo. Yo puedo tener un niño ya es con un riesgo establecido desde el debut o no, ¿no? Y eso va a depender. Hay distintos criterios para determinar si el niño requiere trasplante o no, pero la quimioterapia de inducción es la misma. O sea, la quimioterapia de inducción no cambia en un niño de riesgo bajo, intermedio o alto. Puede haber algunas variaciones. Y ahora que si uno revisa las guías de tratamiento de leucemia en el mundo, pues hay variaciones en cuanto a la quimioterapia de inducción en función al riesgo. Si yo tengo un niño de riesgo bajo, por ahí que no le doy dos dosis del antracíclico, de la daunorubicina, y que por ahí que de repente si es un riesgo intermedio, un riesgo alto, sí le doy las 4 semanas, ¿no? Entonces puede haber variaciones, pero eso va a depender de cada centro y qué tanto esté estandarizado el tratamiento. Pero la quimioterapia de inducción, o sea, niño que se diagnostica de leucemia, niño que tiene que iniciar tratamiento.
tenemos la ventaja en la leucemia que tenemos una prefase de tratamiento y esa prefase es con corticoides y tienes una semana con corticoterapia antes de dar la primera semana de quimioterapia endovenosa, ¿no? Y en esa semana pues le colocas el catéter, haces todos los estudios que tengas que hacer, ves cómo está la función renal, ves cómo está la función cardíaca, haces el ecocardiograma, haces toda tu desfocalización porque no vas a esperar. Si ya tienes un niño con diagnóstico y que va a progresar, no puedes esperar el tratamiento. No es que des un tratamiento empírico, ya tienes una sospecha diagnóstica. ¿En qué casos yo puedo esperar cuando, por ejemplo, tengo un niño con pancitopenia que no sé si es una aplasia, si es un linfoma, si es una mielodisplasia? Entonces, ahí esperas porque necesitas saber efectivamente qué es lo que le vas a dar. Pero si tu diagnóstico está claro y tienes un diagnóstico de leucemia aguda clara, y que con la morfología y con la lámina periférica puedes saber si es mieloide, si es linfoide, lo más que puedes esperar es el resultado de citometría. Acá tenemos la ventaja que la citometría de flujo pues sale en 24, máximo 48 horas. Y eso es una ventaja, ¿no? Igual, si le inicias corticoide y al final termina siendo mieloide, le suspendes corticoide y le inicias el resto del tratamiento, ¿no? O sea, el niño Doctora, una, diagnosticado tiene que ser un niño tratado, ¿no? Sí. sí, una consulta. Hay algo que no me queda claro. ¿En qué momento yo voy a pedir estudios genéticas somáticos? No me queda claro en qué Ok, momento ok. Me estás hablando de los paneles NGS. exactamente. Ok, ya. Los paneles NGS también los pedimos al debut. Nosotros acá hacemos dos tipos de paneles, el panel somático y el panel germinal. En la oncología de precisión, la tendencia está de que todos los niños con diagnóstico de leucemia o con sospecha de leucemia deberían tener un panel, inicialmente un panel somático, ¿no? El panel somático es el que se pide al debut porque justamente se estudia al blasto leucémico, se estudia a la enfermedad, ¿no? Al inicio, o sea, junto con todas las muestras que nosotros tomamos al debut, solicitamos el panel NGS somático, ¿no? Que es el que va a estudiar a la enfermedad, va a estudiar al blasto, adicionalmente a la prueba al cariotipo, al panel molecular, a la citometría, adicional a eso. Al debut es donde en las primeras muestras que tomamos, el panel NGS somático, porque me va a determinar si es que adicionalmente hay alguna otra condición molecular que me va a aumentar o no el riesgo, ¿no? del paciente. Ahorita no está estandarizado que eso me cambie el riesgo, porque dentro de los criterios de riesgo no está incluido aún el panel NGS, pero sí me va a dar una orientación de cómo puede ser la evolución del niño, ¿no? Ahora, una vez que el niño ha recibido quimioterapia, a la recuperación hematológica, ya en el ambulatorio de la inducción B o posterior, cuando tenga un recuento de neutrófilos mayor a 1000 o 1500, sí se hace ya el panel em, germinal, ¿no? El panel NGS germinal es donde ya estudia al paciente, a la recuperación hematológica, porque voy a encontrar ya, se supone que debo encontrar células sanas, ¿no? El panel germinal se hace ya en las células sanas para determinar si es que hay alguna predisposición, que el niño haya nacido con alguna predisposición genética para leucemia y que eso también me puede orientar de que de repente la evolución, cómo va a ser del niño, si de repente va a tener mayor riesgo o no de recaídas, pero en definitiva, aún no está estandarizado que estos me cambien el riesgo, me pueden cambiar el pronóstico, porque sí hemos tenido niños, cuando no hemos tenido panel NGS, hemos tenido niños em, que catalogados como riesgo intermedio, que terminan recayendo y otros pues que no recaen, ¿no? Y la diferencia justamente está en la identificación de otras alteraciones, otras mutaciones no identificadas en los paneles convencionales, ¿no? Eso sí está claro. Sí, hemos tenido niños, cuando hemos tenido inicialmente los paneles que eran más amplios, que se han identificado que a pesar de ser niños de riesgo intermedio, tenían mutaciones del TP53 que no han sido o que no eran identificadas en los paneles, en las pruebas moleculares convencionales, ¿no? Y que estos pues han condicionado que tengan recaídas y mal pronóstico luego de la recaída, ¿no? Pero en definitiva, los paneles aún no están estandarizados como para que me cambien el riesgo y tampoco se espera ese resultado, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Ujú.
Doctora, en el chat hay una consulta. Menciona en ¿Ya? qué momento se podrían pedir estudios citogenéticos. Creo que esta es la pregunta, ¿no? Porque los estudios de cariotipo son los que se hacen al inicio, al debut. Y ya más o menos lo del panel NGS es lo que cambia, ¿no? Primero se pide el panel somático y luego se pide el panel germinal a la recuperación hematológica, ¿no?